Las infecciones del tracto urinario son temas bastante relevantes en distintas áreas de la medicina. En la unidad de medicina interna, al menos debería estar mencionado tanto en infecto como en nefrología, pero está en este contexto más en nefrología que en infecto. Bueno, así que vamos a revisarlo. En primer lugar, el agente más frecuente de una ITU, sin duda, corresponde a la Escherichia coli. ¿Ya? Su clínica puede ser tanto de una infección urinaria baja como alta. La baja tiende a producir disuria, polaquiuria con o sin fiebre. Claro, la alta, por otro lado, tiende a dar fiebre, dolor en el flanco y la puño-percusión positiva. Algo extra que podemos mencionar es que la baja, ¿ya?, es más frecuente obviamente en mujeres, ya que en hombres, antes que una ITU baja, va a existir una prostatitis. Y esto es un tema que se revisa en la clase de urología. El estudio inicial de estos pacientes debería ser, ya, inicial y posterior, puse acá que el posterior por si acaso es más de pediatría, debería ser siempre con un sedimento de orina y un urocultivo. Sin embargo, existen ocasiones en las cuales no contamos con sedimento de orina ni urocultivo en ninguno de los otros exámenes, y hay que hacer de la misma forma un diagnóstico adecuado de ITU. Entonces, antes de ver el sedimento de orina y urocultivo, vamos a mencionar un pequeño asterisco, que sería cuando no tengo ninguno de estos exámenes y solamente dispongo de una cinta reactiva. Cinta reactiva. Me gusta mencionar esto porque trabajé un tiempo en un servicio de urgencia rural donde no había nada excepto una cinta reactiva y con eso se podían hacer bastantes diagnósticos o se podía descartar o confirmar muchas veces un diagnóstico de ITU. Cinta reactiva tiene que mostrar dos cosas positivas en orden, que es lo más importante. Lo primero es nitritos positivos. Si hay nitritos positivos, me habla de una ITU, de que hay presencia bacteriana, ya que no hay otra forma de botar nitritos. Y lo otro importante serían los leucocitos, que también se pueden detectar. ¿Ya? Si los dos están positivos, obviamente es una ITU. Si los leucocitos están positivos y los nitritos negativos, podría ser otra cosa. Y si los nitritos están positivos y los leucocitos negativos, también podría ser una ITU. Ahora, en el sedimento de orina, yo lo cultivo, primero sedimento de orina, que lo voy a poner acá arriba. En el sedimento de orina podemos encontrar cilindros piositarios, los cuales me hablan de una inflamación e infección glomerular en el fondo del riñón. Esto es correspondiente a una pielonefritis aguda. Es decir, si les pongo un paciente, o se imaginen un paciente en una pregunta que tiene síntomas de ITU, como disuria polaquiuria con fiebre y cilindros piositarios, probablemente sea una pielonefritis antes que una cistitis. ¿Ya? El urocultivo, que es el otro examen, sedimento orina, eso, urocultivo, tiene tres formas de ser evaluado, dependiendo de cómo se tome. Si es por segundo chorro o recolector, requiere tener mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia. Eso es lo primero. Si es por cateterismo, requiere mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y si es por punción suprapúbica, por punción, requiere mayor o igual a una unidad formadora de colonia. Ojo con esta última parte porque tiene que ser de un germen clásico o un germen típico. Germen típico. Es decir, si le sale un Staphylo aureus, probablemente no sea una ITU por Staphylo aureus. Bueno, en pacientes que tienen o que son pediátricos, siempre después del tratamiento o el diagnóstico del caso de la ITU, ¿ya?, y muchas veces después del tratamiento también, es necesario volver a realizar un urocultivo para confirmar la eliminación de la bacteria y realizar una ecografía renal y vesical. ¿Ya? Esto va siempre. Esto es en niños. ¿Ya? Post
o post-tratamiento. También la ecografía renal y vesical se solicita, vamos a poner SLAT, en adultos que no responden a antibióticos en 2 días. En 48 horas. En esos casos se le pide y se hospitaliza para manejo con ceftriaxona. Y en niños que han tenido una pielonefritis aguda, sería necesario también estudiar alguna posible causa malformativa. Y por lo tanto está primero el scintigrama de MCA o estático, que es para ver el daño renal, y por otro lado la uretrocistografía retrógrada, que es para ver un posible reflujo vesículo-ureteral. Esto es en niños. Tratamientos. Hay tratamientos que son empíricos en el fondo y de memoria y fáciles de recordar. Para la I2 baja, el tratamiento de elección es el ciprofloxacino, que este último no se da mucho en niños, recuerden eso, aunque actualmente sí se puede dar, pero mejor no. El cefaroxilo sería mejor. Segundo, cefaroxilo. Y tercero, tenemos la nitrofurantoína. Qué horrible me quedó escrito esto. ¿Ya? Nitrofurantoína. Igual me quedó feo. Las I2 altas se manejan, lo voy a poner en otro color, en general con ciprofloxacino o cefaroxilo. ¿Ya? Estos dos fármacos, la nitrofurantoína no se utiliza, siempre y cuando sea una I2 alta que no esté tan grave, es decir, un paciente que tenga la clínica de una I2 alta pero que no sea necesario hospitalizarlo o que no tenga complicaciones, ya que estos últimos, pacientes que son o que requieren hospitalización por tener un hilio intestinal asociado o mala tolerancia oral, mucho decaimiento, alguna otra comorbilidad como falla renal asociada o tener alteraciones renales tópicas como un absceso renal, ¿ya? Que puede ser un quiste renal infectado, o también presentar cálculos renales, requieren hospitalizarse y se llaman I2 altas complicadas. En estos casos, complicadas, el manejo debería ser con ceftriaxona. Como opción a la ceftriaxona, y que me apareció una vez en una pregunta, el levofloxacino también puede servir. ¿Ya? Endovenosos. El cipro, la verdad es que existe, pero no se da mucho endovenoso, es más caro que el levo. Sería como la razón. Trastornos del equilibrio ácido-base primarios. Yo sé que esto quizás es un poco complejo, pero lo vamos a simplificar lo más posible con esta diapositiva y la siguiente, que es una tabla de resumen. En primer lugar, encontramos la alcalosis metabólica, que ocurre por pérdida de protones. ¿Ya? Esto puede ser por culpa de tener vómitos repetidos, ¿ya? Donde voy a tener pérdida de HCl, de ácido clorhídrico, por los vómitos, o también puede ser por un hiperaldosteronismo, que esto iría de la mano también con la disminución del potasio. ¿Ya? También van a disminuir los protones, pero por vía renal. Alcalosis respiratoria, perdón. La alcalosis respiratoria consiste en una pérdida excesiva del CO2, lo cual va de la mano con una hiperventilación. Por otro lado, la acidosis respiratoria va de la mano con la hipoventilación, es bien simple. Hiperventilación. Ejemplo de esto sería tener una crisis de pánico, ¿ya? O tener un trastorno facticio intentando fingir un desmayo. ¿Ya? También les puede servir. Acidosis metabólica. La acidosis metabólica puede existir de dos tipos aquí. No es solamente por pérdida de las bases, sino que también está la ganancia de ácidos y por lo mismo se separa en dos grupos, con anión gap normal o anión gap aumentado. Anión gap normal hablamos de las pérdidas de HCO3. Esto es por las diarreas en general, dentro de otras causas. Anión gap aumentado por aumento de los ácidos externos, como sería, como dice en este ejemplo, la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, por ejemplo, o la intoxicación por ácido acetilsalicílico.
Y por otro lado está la acidosis respiratoria, que corresponde al paciente que tiene retención de CO2, es decir, paciente que hipoventila, ¿ya? O el paciente también que tiene un EPOC, también va a tener retención de CO2 por hipoventilar o más espacio muerto, pero en realidad es hipoventilación lo que más caracteriza a ese paciente. Hasta ahora no he hablado de los mecanismos de, se podría decir, de compensación, ¿ya? Sino que se lo voy a nombrar en unas diapositivas más. Vamos a ver ahora una tabla resumen. La tabla resumen de los trastornos primarios sería la siguiente. Recuerden, acidosis metabólica, tengo ganancia o pérdida de HCO3. El pH estaría bajo, ¿ya? Menor a 7,35. El HCO3 está disminuido, bien disminuido, en realidad sería un HCO3 menor a 20, pero uno debería esperar menor a 15. Y la presión arterial de CO2 tiende también a disminuir por un equilibrio electroquímico, ¿ya? Y también porque el paciente trata de compensar. Tiende a disminuir. Bueno, la alcalosis metabólica, por ganancia ya de HCO3 o pérdida de protones, estaría mostrando en el fondo un pH aumentado, mayor a 7,45. HCO3 también aumentado, que va a ser mayor a 26. Y la presión arterial de CO2 que va a estar aumentada, nuevamente por una gradación electroquímica, y también el paciente puede estar hipoventilando. En este contexto, podría ser un paciente que podría ser muchos vómitos, como dije. Es raro que alguien gane HCO3, a menos que se lo inyecten. Acidosis respiratoria, hipoventilación, alcalosis respiratoria, hiperventilación. En ambos vamos a tener pH alterados. En la hipoventilación el pH baja, hay acidosis. En la alcalosis el pH sube. El HCO3 tiende a subir o a bajar, que también es por un gradiente químico y una compensación. Y la presión arterial de CO2 es la que llama más la atención, va a estar muy alta en la hipoventilación o muy baja en la hiperventilación. Bueno, hasta ahí espero que quede un poco más claro como los valores, o más que los valores, como cómo debería comportarse. Ahora vamos a hablar de los trastornos mixtos, que en general traen problemas. Acá la acidosis o alcalosis metabólica van a poder tener a veces un componente, o puede ser que esté compensada, o que no esté compensada. Y cuando no está compensada es que tenga una alcalosis metabólica, respiratoria concomitante o una acidosis respiratoria concomitante. Por esto mismo, acidosis o alcalosis con una PaCO2 muy baja, ¿ya? Esto se hace según una fórmula matemática que ustedes se puede predecir cómo debería estar la PaCO2. Si está muy baja, hablamos de una alcalosis respiratoria concomitante, ¿ya? Si la PaCO2 es muy alta, hablamos de una acidosis respiratoria concomitante. Para esto, en el fondo, la fórmula existe, ¿ya? La pueden buscar, en el fondo. Yo no voy a hablar de ella. Sí voy a hablarles de cómo poder calcular si una acidosis metabólica está o no compensada. Para la acidosis metabólica, pueden usar la siguiente fórmula, que no es una fórmula, es una trampa. El pH va a ser 7, algo, ¿ya? 7,25, por ejemplo. El HCO3 va a estar en 13 y la PaCO2 podría estar en distintos valores. PaCO2, vamos a ponerlo en otro color. Valor número 1, que la PaCO2 esté, imaginen, en 40, ¿ya? 40 para lo esperado. Eso quiere decir que el paciente probablemente esté con una acidosis respiratoria. Que el valor sea menor a lo esperado, es decir, que sea de 15. Si es de 15, el paciente estaría con una alcalosis respiratoria. Y la trampa es la siguiente: para que esté compensado, el valor de la CO2 de esto de acá debería ser similar a este valor de acá arriba. Entonces, si es 25, 24 o 26,
quiere decir que está compensado. Bueno, que para que esté compensado o ese valor se hace o se calcula en base a esas fórmulas que les mencioné, que están en las tablas que se pueden encontrar en internet fácilmente para calcular ácido-base, ¿ya? Pero para una prueba como esta es poco probable que los hagan calcular. Bueno, lo mismo se puede hacer con la acidosis y también, con la acidosis o alcalosis respiratoria. Pueden ocupar la fórmula, si el HCO3 es muy bajo o muy alto, pueden tener una acidosis o alcalosis metabólica concomitante. Y lo último que quiero mencionarles es que hay ocasiones donde tenemos equilibrio ácido-base que muestra un pH normal. ¿Ya? El pH está normal, pero tenemos aumento del HCO3 con aumento de la PaCO2. Esto me puede hablar en ocasiones de una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria concomitante al mismo tiempo, pero con un pH que esté normal. Y lo mismo hacia abajo. Puedo tener caída del HCO3 con caída de la PaCO2 y tener una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Yo sé que esto complica un poco más lo ya visto en ácido-base. Probablemente les pregunten las alteraciones primarias, pero hay que conocer lo de la acidosis metabólica, ya que se ha preguntado en varias ocasiones, creo que en dos, el paciente que tiene intoxicación por ácido acetilsalicílico. ¿Claro? Que el ácido acetilsalicílico tiende a presentar en el fondo un paciente con acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Entonces, asterisco, intoxicación por ácido acetilsalicílico va a presentar una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Espero que les haya quedado un poco más claro lo de ácido-base. La verdad es que es un tema súper complejo, ¿ya? Y más aún si ven ese gráfico de ácido-base que es bien antiguo y que parece como un pulpo, ya que todo se puede mezclar. Es bien terrible. Una última cosa, cuando son más sintomáticos los trastornos de ácido-base, bueno, cuando la acidosis es bien importante o la alcalosis muy importante, es decir, tener una alcalosis importante quiere decir con pH mayor a 7,6, acidosis importante iniciaría con un pH menor a igual a 7,2.